ya tenemos con nosotros nuestro invitado de este día, el economista Israel Abreu. Le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Muy bien, un privilegio para mí estar acompañado del doctor Alcántara, de ti, Lorena, y del profesor Pedro. Que, sí, Pedro, hay que verlo, Pedro, primero. Sí. No puede subir al cielo, me dijo ahorita. Sí. Sin mí no entras al cielo. Sí, sin mí no entra al cielo. Definitivamente un privilegio. Gracias por invitarme. Gracias. Israel Abreu, economista, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y un gran economista. Mira, Israel, hay una confusión en el país a nivel de la población a partir de la pandemia, que la guerra de Ucrania y Rusia, todos, o sea, hay como una nebulosa para justificar el tema económico de la inflación por un lado, un gobierno nuevo que viene ofertando un cambio, la gente sale del PLD, de momento dentro de esta telaraña social, económica, el país se encuentra con unas autoridades que dicen que hay un crecimiento económico, pero que no se manifiesta en las mesas de los dominicanos. Una clase media en detrimento económico y yéndose de cabeza, al tiempo que el gobierno anuncia, por un lado, un aumento en el salario del sector privado, que no es mucha gente, pero hay un 58% de una población que es informal y una clase media que se está descacarando, y la gente entiende que se están feidecomiendo el país. En ese panorama, ¿cómo tú visualizas la situación económica del país? Como tú bien decías ahora mismo, definitivamente estamos frente a un fideicomiso en donde se comprometen los patrimonios públicos en los diferentes órdenes. Y no solamente el patrimonio público, sino también que en alguna medida existe la posibilidad que se comprometan también los ingresos futuros que los dominicanos a través de los impuestos, bueno, pues pagaremos inclusive en el futuro. Es importante empezar por el tema del aumento salarial, porque mucha gente tiene un sinnúmero de confusiones al respecto de la implementación del mismo. Eso al margen de que sea suficiente o no dicho aumento. El hecho es que ese 19%, empezando porque se va a implementar en dos fases, una que va a empezar a partir del mes próximo, de abril, en un 15%, y que dependiendo de la empresa para la que usted labore de manera formal, usted va a ser beneficiario o no de ese aumento. Cuando el gobierno se refiere al sector privado no sectorizado, eso implica en alguna medida que hay sectores que no se van a beneficiar de manera específica, porque sus salarios están regulados de manera específica. Es el caso de la zona franca, del sector turismo, y dependiendo, después de que se establece el sector sectorizado, entonces, dependiendo del nivel o el tamaño de la empresa, en términos de facturación y de número de empleados. Entonces usted debe, para saber si usted se va a beneficiar, usted lo primero que debe hacer es verificar si usted pertenece a los rubros que van a ser beneficiarios de dicho aumento y en qué proporción entonces usted se va a beneficiar. Por ejemplo, las amas de casa, las que se dedican a la prestación de servicios domésticos, no se van a beneficiar, por ejemplo, que son una de las clases que tienen mayor necesidad y que producto de la situación económica han visto pasar de la clase baja a la extrema pobreza o a la pobreza monetaria, ese 23.83% que publicó el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que en República Dominicana aumentó alrededor de un 3%. El hecho es que eso es lo primero que usted debe hacer. Y lo otro es que después que usted sepa que va a ser beneficiario de ese aumento, entonces, que sepa que primero es un 15 ahora en abril, y que para febrero del 2024, antes de las elecciones, entonces usted va a recibir el otro 4%. Qué dicotomía, ¿eh? Y el presidente se sentó a negociar eso. Eso es importante que usted lo sepa. Y por otro lado, entonces, hablar en sentido general del tema de la inflación. Y cómo la inflación en República Dominicana, ¿verdad? Esa inflación oscilante, que en algunos meses la tenemos relativamente controlada en 0.21 hasta 0.27%, en los dos mejores casos, y en otro caso entonces vemos que se dispara a hasta un 1%, fue el caso de diciembre pasado.
ese es el efecto, lamentablemente, así decirlo, de las malas decisiones de política económica, financiera y fiscal, las tres combinadas al mismo tiempo. La única variable que en República Dominicana ha resultado beneficiosa para el control de la inflación en alguna medida ha sido la tasa de política monetaria. Para que la gente tenga una idea del que nos está viendo en este momento, la tasa de política monetaria es la tasa de referencia que utilizan los bancos tanto para prestar dinero, ¿verdad?, como para recibir dinero de los ciudadanos, de sus clientes. El dinero que reciben pagan una tasa pasiva, una tasa de interés, que en este momento se sitúa entre un 8.5 hasta un 12% en el mejor de los escenarios. Y cuando prestan, desde un 9, en el mejor de los casos, hasta un 25, hasta un 30%, dependiendo del tipo de garantía y los fines del préstamo. El hecho es que la tasa de política monetaria en alguna medida ha sido la única herramienta que el gobierno ha utilizado eficientemente. ¿Por qué? Primero, tenemos un gobierno que toma prestado para gastar en cosas que no van a generar ningún retorno, o sea, en gastos corrientes, en nómina, pensiones, combustibles, energía eléctrica, teléfonos. Eso es grave. Eso es muy grave. Solamente del presupuesto del año pasado nosotros vamos a tomar 70,000 millones de pesos prestados para pagar gastos corrientes. Como les dije, gastos que no van a generar ningún retorno. Eso por ese lado. Entonces, por otro lado, entonces, el efecto de esa inflación que estamos viviendo hoy fue el resultado de haber colocado 216,000 millones de pesos, no sé si lo recuerdan, a tasas de interés que fueron récord de hasta un 5%. Eso en alguna medida se saluda. Ahora, el destino de esos fondos es lo que cuestionamos. ¿Por qué? Porque esos fondos fueron utilizados para consumir y no para producir. Todavía en República Dominicana, y Alcántara me corregirá, y no sé si Pedro, si todavía va al campo, en República Dominicana es más fácil tú ir y comprarte un Mercedes-Benz hasta sin inicial, que tú conseguir que te presten el 40% del valor de un greda para tú arar la tierra, por ejemplo, o de un tractor en este caso, o una yunta para colocársela al mismo tractor y arar la tierra. Todavía en República Dominicana tenemos esto. Entonces, eso pasó y en su momento hicimos la crítica en relación a que cómo era posible que sí, había que colocar dinero, bien, y había que mover la economía, pero en ese mismo orden se colocaban los fondos y se producía el dinero suficiente para que República Dominicana produjera en alguna medida los productos que necesitaba y que no sufriéramos, como estamos sufriendo, esa inflación que acumulada está cerca del 30%, producto de, lamentablemente, primero se dio el buque que en el mar encalló, que duró varios meses. Eso encareció el costo del flete. El aumento de los precios de combustible, que también encareció el precio del flete. ¿Verdad? Después de eso, o antes de eso, la pandemia que afectó toda la cadena logística y de producción. Y ya el año pasado, que ha sido otra gran excusa que ha encontrado el gobierno, ha sido el tema de la guerra de Ucrania, que ya no tienen excusa para ejecutar adecuadamente el presupuesto y elaborar las políticas públicas que den al traste con que República Dominicana en alguna medida, ¿verdad? Y ya tuvo una reclamación al respecto del planteamiento que hizo Alcántara, haga una mejor distribución de la riqueza que en República Dominicana se produce. Porque real efectivamente nosotros crecemos. Ahora, si ustedes se fijan, ese crecimiento se queda en tres rubros que son propiedad de los principales grupos económicos. Es el caso de las telecomunicaciones. Solamente el 5% de las telecomunicaciones está en manos de un empresario dominicano privado. El otro 95% se va a Europa y Estados Unidos, en el caso de la telecomunicación. En el caso de la minería, ¿qué porcentaje de las riquezas nuestras? Porque las minas son nuestras. Ahora, el resultado de lo que ella produce no es nuestro. Eso se va alrededor del 97% a países fuera de República Dominicana, a playas extranjeras, como diríamos. Entonces, definitivamente,
un reto que tiene este gobierno y han tenido de 1961 hacia acá, ¿verdad? De vida democrática, ha sido el gran reto que tienen los gobernantes, es saber distribuir de manera adecuada esa riqueza que República Dominicana siempre ha producido. Contrasta, ¿verdad?, que en el mundo existan países que no crecen, es el caso de Japón, en donde el índice de desarrollo humano es sumamente alto y el país no crece, increíblemente, en donde sus ciudadanos tienen todos sus problemas técnicos resueltos, donde la educación y la salud son prioridad nacional, son asuntos de necesidad nacional y no se cuestiona la solución de ese tipo de problemas. En República Dominicana crecemos y lamentablemente todo el clase media tiene que hacerse proveer de un seguro internacional, inclusive los mismos políticos que en este momento no gobiernan, quizás pagos por nuestros propios impuestos, tienen un seguro internacional en sus bolsillos, incluyendo a todos los senadores y diputados que en República Dominicana legislan supuestamente a favor de nosotros. Bueno. ¿Que legislan ese Congreso, usted cree? Sí, al favor del pueblo dominicano. Están supuestos, sí, pero no han hecho nada. Miren, por otra parte, y vemos que, por ejemplo, las autoridades, para poder llevar los proyectos, las iniciativas, ha usado el tema de los fideicomisos, pero también de las relaciones público-privadas, ¿verdad?, para llevar algunas inversiones. Yo creo que usted me explica un poquito de ambas, en qué consisten, y si realmente es bueno, o sea, como dicen el gobierno, para poder llevar a cabo estos proyectos. Porque, por ejemplo, los países de la región, República Dominicana era uno de los países que no llevaba a cabo esto de intercambio privado y público, de Estado, público y privado. Alianza público-privada. Exacto, gracias por alianza público y privada. Y nos gustaría que usted nos hablara un poquito de ambas, fideicomisos. Mira, Lorena, es importante que en mi caso la gente sepa que yo no critico los fideicomisos simplemente por ser fideicomisos o porque sean malos. No, no es así. Los fideicomisos son una de las herramientas jurídico-financieras, ¿verdad? Quizás con mayor nivel jerárquico al respecto de la elaboración de cualquier tipo de proyecto y de desarrollo del mismo, porque garantiza a todas las partes. No obstante, en el mismo desarrollo de un fideicomiso puede existir la posibilidad de que los estudios de factibilidad que vayan a establecer el mismo digan que no, que nadie se puede meter en eso porque eso no va a ser rentable, si lo que se busca es rentabilidad. O sea que en el orden profesional y técnico no tengo ninguna diferencia con los fideicomisos. Vuelvo y te repito, soy un promotor de ellos. Ahora, en lo que sí difiero de lo que actualmente ha hecho este gobierno y quizás hicieron gobiernos anteriores, es el modelo en donde comprometen el patrimonio público, el patrimonio que es de todos los dominicanos, en donde lamentablemente ha costado sangre, sudor y lágrimas, no solamente quizá en el caso mío de un adulto joven como yo, ¿verdad? Sí. Somos. Sino de todos los dominicanos que han hecho vida desde 1844 hasta la fecha. Eso es lo primero. Comprometen el patrimonio público. ¿Cómo lo comprometen? Cuando el Estado dominicano, de manera unilateral y en alguna medida prohibiendo principios que son básicos en democracia, como comunicar efectivamente. No sé si ustedes recuerdan que querían que la ley de fideicomiso público estuviera exenta del libre acceso a la información pública, primero. Número dos, que no tuviera un límite de endeudamiento, que pudieran unilateralmente tomar préstamos, ¿verdad? Y en el momento que toman préstamos, eso debe ser considerado en el presupuesto general del Estado y ahí mismo plantearse la forma de cómo pagarlo. Por otro lado, aprovechando los vacíos legales que tiene la Ley General de Compras de República Dominicana, querían también, aprovechando esos vacíos, crear un reglamento especial para ellos, entonces operar de manera unilateralmente, obviando los procedimientos o creándose un reglamento especial de acuerdo al tipo de fideicomiso para ellos operar. Entonces, yo creo que la gente esperaba más de ese supuesto gobierno del cambio.
Esa ha sido mi crítica respecto de los fideicomisos y con lo que no voy a estar nunca de acuerdo. Si la gente, a veces la gente cree que uno, tal vez por los intereses políticos que los tengo y que son legítimos y que todo el mundo tiene derecho a tenerlos, pues definitivamente entiende que solamente es atacar por atacar. Pero si la gente manejara en un 50% la cantidad de información al respecto de las cosas que se están haciendo en este gobierno, se quedaría con la boca abierta. En el mismo caso de los fideicomisos. El fideicomiso de Pedernales. Eso hay un tema ahí. Es un tema y es una locura lo que se está haciendo. Ahora, los sectores interesados en el orden político y social, pudiera hablar de los diputados de la oposición y de los senadores, y el del senador de la oposición de Pedernales, ¿verdad? Ellos en alguna medida tienen que aceptar lo que le pongan. ¿Por qué? Porque ellos van a beneficiar, aunque sea mínimamente, a su población, a su zona. Sabiendo que está mal. Sabiendo que está mal. Aquí se dan muchísimas situaciones con instituciones financieras del Estado, con instituciones, con el mismo Ministerio de Turismo, donde se dan concesiones especiales, préstamos especiales, donde prácticamente se le entregan los proyectos a manos del sector privado sobre la base de la excusa de la alianza público-privada, que es en donde nosotros entramos en contradicción. En donde, si bien es cierto que el sector privado va a ser un aporte importante desde el punto de vista de la gestión administrativa, de la experiencia, no menos cierto es que en todos los negocios que han participado, lo único que hace el Estado es perjudicarse. Y ojo, oiga bien usted que me está viendo aquí ahora mismo, cada vez que alguien comete un error en el Estado Dominicano, usted y yo terminamos pagando a través de los impuestos que todos los meses nos hagan. Ahí quería decirlo, o sea, si algo sale mal de las alianzas público y privado, por ejemplo, por parte del sector privado, si no cumple, el Estado tiene que cumplir y el Estado somos nosotros. Así es, ese dinero nos lo van a sacar o de los combustibles que pagamos en el mejor de los casos, o de lo que pagamos impuestos sobre la renta todos los años. Que recuerden también que hubieron dos intenciones de modificar el Código Tributario, no tendente a la reducción y a la regularización de muchísimos vacíos legales que hay en el Código, sino tendentes a la creación de nuevos impuestos, aumento de tasas y ampliación de bases. Esas han sido las intenciones. Entonces, en el orden de las alianzas público-privadas, yo creo que más que nunca hoy, República Dominicana tiene que prestar especial atención a eso. ¿Por qué? Porque están comprometiendo tanto nuestro patrimonio, primero el patrimonio de los dominicanos, nuestras playas, nuestras costas, nuestras tierras, nuestros recursos, todo, ¿verdad? Primero. Y segundo, entonces se están comprometiendo cada vez que utilizan ese patrimonio como garantía de cualquier facilidad crediticia, ¿verdad? Entonces comprometen nuestros ingresos futuros. Para que usted tenga una idea, este presupuesto del año 2023, solamente de intereses, República Dominicana pagó 157.000 millones de pesos. Ay. Y ojo, la inversión pública en este presupuesto ha sido la más baja de toda su historia. Solamente 165.000 millones de pesos de 1.467.000 millones de pesos que fue el presupuesto. Y tú me preguntarás ahí entonces, Israel, bueno, todavía en este momento yo no he visto la cantidad de dinero que hayan producido esas alianzas público-privadas e inclusive inversiones que tiene el Estado Dominicano en instituciones financieras al respecto de los beneficios. No sé si ustedes oyeron que el Banco de Reserva produjo supuestamente en el año 2022 alrededor de 22.000 millones de pesos de beneficios. Ahora, ¿por qué no lo consignaron en el presupuesto del año 2023 para que nos beneficiáramos de eso? Nosotros somos banqueros. Bueno. Real, vamos a hablar de algo que tú iniciaste, del salario. Vamos a hablarle realmente a este pueblo con palabras llanas para que ellos entiendan cuál ha sido su aumento. He dicho, digo, mantengo y sostengo que la clase media ya no es una clase media, es una media clase. Y que esa clase media ya es una clase media baja. Y lo vamos a explicar, yo creo que tú no lo expliques. Ahora, ese aumento salarial, dale y recordarle como tú dices, no es general, depende del tipo de empresa. Yo quiero que tú me lo expliques. Además, yo quiero que tú me lo expliques.
si ya ese aumento de salario, ya los costos de los productos de primera necesidad, ya no lo asumió. Yo quiero que tú me lo expliques también, que para las empresas, un empleado no es lo que gana, es casi más del 65% más por los impuestos que tiene que pagar el empleador al Estado. Explícame todo eso. Empezando por quizás, porque todo es importante. Ahora, en el orden del efecto que ha causado la situación económica y quizás la mala gestión administrativa de este gobierno, porque ha tenido dinero, ha sido uno de los gobiernos que más recursos ha manejado. Y en palabras del mismo presidente, bueno, pues ellos tienen un exceso de liquidez tremendo, que no encuentran qué hacer con el dinero, cosa que contrasta con la elaboración de los presupuestos de cada año. Entonces, empezando porque los números del Banco Central y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo establecen que real y efectivamente, don Pedro, como usted hilvanó su pregunta hace un momento, la clase media se ha ido desplazando hacia la baja, ¿verdad? Quien era clase media alta, en este momento existe la posibilidad de que en un alto porcentaje de esa clase se haya desplazado hacia la clase media hacia la clase media baja, la clase media baja hacia la baja, y otros hayan caído lamentablemente en la pobreza monetaria. Eso es un hecho, y eso no es que yo me lo esté inventando, las estadísticas están ahí, estadísticas que las publica el mismo gobierno dominicano, en manos del PRM y de don Luis Abinader en este caso. Eso por ese lado. El dominicano hoy en día, en sentido general, ha tenido que asumir las diferencias que ha tenido entre los niveles de inflación que hemos vivido, primero. Segundo, la caída en los salarios, ¿verdad? Y en el trabajo formal, que mucha gente en alguna medida se vio no, lamentablemente se suspendieron las labores en muchas de las áreas económicas, ha tenido que asumir el mantener mínimamente su costo de vida hasta la fecha. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, financiándose, tomando préstamos, refinanciando propiedades, o con una tarjeta de crédito, o simplemente con el usurero del barrio, el que te presta al módico 10 o al módico 20. Y también, en algunos escenarios también, el que lleva su macotica en el colmado y que se ve obligado a tomar fiado. Otra cosa también es que ese nivel de vida, ¿cómo se refleja en términos del retroceso? ¿Cómo tenido? Bueno, si usted tenía un colegio en donde usted pagaba 15,000, bueno, lamentablemente ha tenido que ir a un colegio donde paga 10,000, porque todavía en República Dominicana no podemos confiar en el sistema educativo público, ¿verdad? Por caro que sea el privado, el ciudadano siempre va a preferir enviar a sus hijos al sistema privado y pagar lo que cueste. Eso lamentablemente es así. Y este gobierno, además de los anteriores, pues lamentablemente no ha mejorado el sistema educativo de República Dominicana. Yo estoy desesperado porque se publique en la prueba PISA del año 2022. A ver, detrás del último. A ver en qué posición quedamos. Eso sería importante. Entonces, por otro lado, el tema del aumento salarial. Si usted es una empresa comercial y de servicio en sentido general, ¿verdad? Estamos hablando del sector privado no sectorizado. Ahí entra la canasta de todas las empresas en sentido general, comerciales y de servicio. Cuando se habla de sectorizado es cuando el gobierno dice, miren, nosotros como país promotor de las exportaciones de zona franca, vamos a crear una ley de sueldos y salarios para ese sector. Puse ese sector, el de zona franca, ¿verdad? Ese salario está sectorizado en zona franca. Ese no aplica, por ejemplo, para el aumento de salario porque está sectorizado. Ahora, todas las otras empresas, en sentido general, que no están sectorizadas, empresas de comercio y de servicio, entonces se van a beneficiar. Si usted es una empresa pequeña y el salario mínimo estaba en 11,900 pesos, usted se va a beneficiar con un 15% a partir del 1 de abril. O sea que usted va a empezar a cobrar ese aumento. 13,600 pesos. Exactamente, se le va a llevar a 13,600 pesos como establece don Pedro. Entonces, en función ahora de esa compensación salarial, es importante que la gente sepa, ¿verdad?
y la gente lo sabe, Pedro, nosotros se lo estamos explicando para hacer un ejercicio didáctico, inclusive tal vez para que en alguna medida mis amigos del PRM lo entiendan. Con ese 15%, el ciudadano que devenga 11.900 pesos no va a resolver nada en el caso de la micro y pequeña empresa. Y en el caso de la grande también, ¿verdad? Tampoco va a resolver nada. Su salario se va a ver aumentado en 24.500 y pico de pesos. Pero el mismo gobierno establece en su comunicado que la canasta básica familiar solamente podrá ser compensada en un 75%. Eso significa que el ciudadano que está en esa escala salarial va a tener que buscar un 25% más del salario que devenga para poder completar. Entonces, yo creo que las mismas cifras que el gobierno dominicano, y esto que acabo de decir lo pueden buscar en la página de la Presidencia de la República Dominicana, en donde se hace el anuncio de este aumento salarial. Y en esa misma nota de prensa establece que el ciudadano en la escala salarial más aceptable dentro de las mínimas, que es para las grandes empresas, el salario mínimo va a ser de 24.500 pesos, pues lamentablemente van a tener que buscar un 25% más, estamos hablando de alrededor de 6.000 pesos, para compensar los gastos en esa escala de salario. O sea que ese dominicano no está viviendo, Alcántara, oye bien, está sobreviviendo. Así es. Entonces, mira, hay una cosa que yo quiero aclarar al respecto de la indexación. Sí, sobreviviendo. De la indexación de los salarios al respecto de la canasta básica familiar. Y esto es una crítica a nosotros, los economistas. Mira, el índice de precio al consumidor se establece sobre una canasta básica hoy. Oye bien, Pedro, y oiga usted, Alcántara, y tú, Lorena. ¿Qué pasa? Que esa canasta básica familiar, existe la posibilidad de que hoy tenga como parte de los productos que la contienen, tenga un plátano, ¿verdad que sí? Ahora, si para el mes que viene el efecto del desenvolvimiento económico en República Dominicana no le permite al ciudadano mantener ese plátano dentro de la canasta básica familiar y la sustituye por una viga de pan, ¿verdad? Lo importante desde el punto de vista absoluto en términos económicos es que el ciudadano comió, no la calidad de los productos, ni si se le ajustó el precio de dicha canasta básica familiar, sino simplemente que él la sustituyó. Y para el próximo cálculo de esa canasta, ¿verdad? Lo que se toma en cuenta es el nuevo producto que se tuvo. Por ejemplo, si usted, voy a poner un ejemplo extremo para que la gente entienda. Usted puede consumir una proteína como el salmón, ¿verdad? Y para el mes que viene la cambió por huevo, por la situación económica. Lamentablemente, para el mes próximo es esa canasta la que vale. Lamentablemente, porque se mide en términos absolutos. No en 550 pesitos nada más. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito flaquito. Un pedacito, así, 550. No en términos de calidad, sino en términos simplemente de, como dice un amigo mío, el hambre ciega, le da lo mismo un salmón como un pan con mantequilla. Sí, pero tú sabes que a la larga, ¿verdad? Bueno, eso claro, se refleja. Claro que sí. Mira, Israel, en esta etapa, mira, 2 por 1. Primero, ¿cuáles son las mentiras que ha estado emitiendo este gobierno en materia económica a la población, siendo nosotros uno de los 8 países más endeudados de América Latina? Y en el plano político, hemos visto a un Miguel Vargas Maldonado renovando el partido, juramentando gente, con un discurso muy coherente de oposición. Y de cara entonces al 24, ¿cómo está estructurándose el PRD en este proceso? Mira, la gran mentira que en boca del mismo presidente de la República hemos escuchado es que el dinero está rindiendo en República Dominicana y que al gobierno le está rindiendo. Más que el 2011 estamos comprando. Yo creo que lamentablemente escuchar al presidente de la República decir eso es una falta de respeto al ciudadano dominicano.
año tras año, entre septiembre y noviembre, nos pasamos discutiendo el presupuesto general del Estado. Que los dominicanos en sentido general, por un problema de educación, y que aquí le estoy llamando la atención al que me está viendo y que no le presta atención a eso, esa es la herramienta, el presupuesto general del Estado es la herramienta con la que los gobiernos pueden resolverle un problema a cada dominicano en sentido general. Si su pueblo no está en ese presupuesto, en su pueblo no van a hacer nada, no van a pintar ni una calle. Entonces, año tras año discutimos y vemos cómo el gobierno, ¿verdad?, se embauca en una cantidad de préstamos sumamente importante. El año pasado fue de 364 mil millones de pesos el déficit que vamos a financiar. Entonces, dinero que no se va a invertir todo en inversiones de obras de capital, sino que se van a pagar inclusive intereses. Entonces, escuchar al presidente decir que el dinero a él le rinde cuando contrasta con un presupuesto sumamente deficitario, pues yo creo que roza el respeto. Entonces, los dominicanos tenemos que vernos en ese espejo. ¿Dónde están los cuartos que él dice que a él le rinde? ¿Dónde están los problemas? Señores, se quedaron 18 mil ciudadanos dominicanos sin recibir esos 1.600 pesos, que son un subsidio, ¿verdad?, a ciudadanos que viven en la extrema pobreza. Entonces, y se quedó así eso de la tarjeta. Entonces, porque algún error de programación en República Dominicana, pero vengan acá y el estómago resiste y espera. Resiste y el programación. Dinero está así, que pasó ya y hay que volverlo. Yo creo que debería haber gente preso por un delito de lesa humanidad, señores. Pero todavía estamos esperando el desfalco del año pasado. Vamos a ver. Entonces, eso pasa en el caso de Luis. Yo creo que al presidente, sus asesores, deben ayudarlo. Entonces, contrasta la cantidad de dinero que han tomado prestado, mucho, versus los problemas que no han resuelto, porque no han resuelto ni un solo problema. Entonces, tienen que tener relativa precaución al respecto del manejo de los fondos públicos. Definitivamente, la principal variable que es por todos conocido al respecto de la administración de Luis Abinader es la ineficiencia al respecto de la ejecución del gasto público. Eso por ese lado. En el orden político, el PRD, partido que me honra formar parte, desde que tengo uso de razón, desde antes de tener cédula, pues definitivamente, te reitero, me siento orgulloso de formar parte del PRD y en este preciso momento de la historia del mismo, podemos ver a través de las redes sociales, @miprd2024, cómo nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas, está haciendo los esfuerzos necesarios para, como tú estableces, Alcántara, pues el PRD renazca como siempre lo ha hecho. El PRD es padre y madre de la democracia de República Dominicana. Padre y madre de los partidos que han salido de ahí. De ahí han salido todos los partidos, como lo acabamos de establecer. Yo creo que no se pudiera considerar el término democracia sin hablar del PRD en República Dominicana. Y exhortarle a todos los que nos están viendo, primero, que se inscriban en el PRD, que si consideran tener algún tipo de liderazgo dentro de las diferentes demarcaciones a las que usted pertenezca, que se integre y que aspire. Señores, debemos aspirar. Da vergüenza lo que está pasando en los municipios de República Dominicana y en los distritos municipales. Cómo los titulares de los cabildos se comercian como si fueran productos, en el caso de los cabildos. Y lamentablemente, con las críticas que podamos hacer, ciertas o no, el Congreso de la República Dominicana ha retrocedido. Ver las leyes que se están aprobando y las que no se aprueban por negligencia operativa del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues definitivamente habla muy mal de nuestros actuales legisladores. No se ha aprobado una ley de relativa trascendencia en República Dominicana y las que las tienen han sido postergadas. Es el caso del Código Penal, es el caso de las 3 causales, un sinnúmero de variables, porque si no se van a aprobar, bueno, no la aprueben y justifíquenla y ya, y dejen eso así, o no la dejen eso así, justifíquenselo a los ciudadanos dominicanos. No se han modificado leyes como el Código Monetario y Financiero de República Dominicana, que por extemporáneo que parezca o innecesario que parezca, porque eso no afecta de manera directa a su estómago, en República Dominicana el Código Monetario y Financiero tiene 20 años de retraso en República Dominicana. La Ley de Seguridad Social
Tenemos un presidente que anunció que ingresó al sistema de la seguridad social N cantidad de ciudadanos, pero ¿para qué? Si el gobierno no se pudo sentar con los médicos a ponerse de acuerdo con las ARS para que convergieran sus intereses y los dominicanos pudiéramos recibir servicio. Usted tiene un carnet que no le sirve para nada en los bolsillos. Eso está pasando con un sinnúmero de dominicanos. Entonces, yo creo que la principal variable que se conjugan con este gobierno es eso, la ineficiencia, la falta de empatía al respecto de los intereses de los ciudadanos y resolverlo. Entonces yo creo que debemos aspirar, debemos real y efectivamente provocar un cambio por los medios que sean necesarios y definitivamente, vuelvo y les reitero, el PRD ha abierto sus puertas a todos los dominicanos en todas las costas, en todas las fronteras aéreas y marítimas, para que la gente se inscriba y participe en política. Muy bueno, Israel. Gracias. Bueno, miren, yo me quedé con interrogantes. La política lo decide todo. Sí. Así que haga política, intégrese, que en cualquier momento nos están cobrando impuestos por respirar y eso lo deciden los políticos. Bueno, bueno Israel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos pronto para a ustedes por invitarme, un privilegio.